y me hace entender la complacencia y el juicio. Cuando yo creo que hay un Dios redentivo, un Dios que redime, mi vida cambia para siempre. Mi vida se transforma para siempre. El domingo yo hice un statement, una declaración que es muy profunda para el domingo en la mañana, no dedicarle el tiempo que le voy a dedicar aquí por unos momentos. Yo te decía que hay gente que tiene la experiencia de venir a los caminos del Señor únicamente porque llegaste con un problema. Llegaste con un problema, con una dificultad, y eso te hace entregarle tu vida al Señor. El problema es que cuando yo le sirvo a Dios porque Él me resuelve el problema, cuestiono dónde está Él cuando tengo problemas, sin darme cuenta que Dios no siempre me va a librar de los problemas. Porque de la misma forma que sacó a Enoc y no lo vio, hizo que viera muerte, no lo hizo con Noé y Noé tuvo que pasar el diluvio. Así que hay veces que Dios nos libra, hay veces que tienes que hacer un arca porque si no te ahoga, hay veces que tienes que caminar en el desierto y Dios no siempre te va a complacer. El problema de muchos cristianos es que es al hacer esa la entrada de mi relación con Dios. Hacer esa la entrada de mi relación con Él, baso mi relación con Él en mis circunstancias naturales y no en mi condición espiritual. Entonces toma estudiar cosas como las que yo te estoy enseñando hoy para que tú entiendas la realidad de lo que pasó el día que tú le entregaste tu vida al Señor, que no fue la solución de un problema. Hay personas que llegan a los caminos del Señor de otra manera. Y para mí esa es la más poderosa. Y es a la que todos nosotros debemos llegar. Donde nuestro corazón oye al Espíritu Santo y nos damos cuenta que sin Dios nada somos. Y entendemos que a través de Jesús la separación que había se fue. Es el día que tú realizas que tú eres humano y realizas tu condición humana y realizas lo corrompido de tu corazón. Y Dios comienza, te lo pongo de esta manera. Mis hijas tienen un gran beneficio, pero es un gran problema. ¿Cuál es el beneficio de mis hijas? Que han nacido en un hogar cristiano. Pero para ellas todo esto es dado sin conciencia. En otras palabras, un día yo espero que ellas le den gracias a Dios de haber nacido en un hogar cristiano, pero que tengan una experiencia personal con Dios donde ellas puedan entender y comprender que lo que disfrutaron no fue un derecho sino un privilegio, porque sus padres le entregaron su vida al Señor, y si ellas quieren que sus hijas o sus hijos tengan lo mismo, ellas necesitan, ¿me explico? Ellas no han vivido pecado, ellas no han vivido esa vida pecaminosa, no son perfectas, pero no han vivido esa vida donde necesiten naturalmente la redención. La necesitan en su conciencia. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha gente que todavía en la iglesia no han llegado a ese lugar. ¿Y qué tiene que ver esto con la oración? Oiga bien, hermano. No es lo mismo orar con conciencia de redención que con conciencia de que Dios me tiene que complacer o de que Dios me tiene que recompensar o castigar a otro. No hay forma. Jamás ni nunca te puedes comparar el poder de la oración de una persona que conoce el poder de redención. El poder de redención. Por supuesto, oiga bien, en el contexto más amplio, Dios a través de Jesús redimió a la humanidad. Ya Cristo pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario. Jesús redimió a el primer Adán.
Lo malo que hizo Adán, ¿qué hizo Jesús? Lo arregló, lo corrigió, pagó el precio y la humanidad tiene acceso a la redención. Ahora, ese es en el contexto más grande, que lo vamos a ver un poquito más profundo. Pero oiga por qué es importante entender esto. Bajemos el concepto de redención a lo más sencillo. La única manera en que tú puedes creer que Dios puede tornar algo malo en bendición es entendiendo que Él es el Dios redentor. Vuelvo y repito. La única manera en que una persona puede creer que Dios puede tornar algo malo en bendición, la única manera que puede alguien entender que de la pandemia, de la cuarentena, Dios puede sacar algo grande, es aquel que entiende el poder de redención de Dios. El poder de hacer las cosas viejas terminar y hacer las cosas nuevas, renovarlas y hacerlas que obren para bien para cada uno de nosotros. Es la única manera, la única forma. Por supuesto, la redención de las cosas naturales no se compara con la redención de la humanidad a nivel de importancia, a nivel de profundidad. Pero lo que quiero es que entiendas que si no entiendes ese concepto, que Él es el Dios que redime, Él es el Dios que restaura, Él es el Dios que transforma, Él es el Dios. Por supuesto, dentro de la redención hay juicio, dentro de la redención hay para poderte redimir realmente tiene que haber castigo. Tiene que haber castigo. Jesús no podía redimir la humanidad si alguien no pagaba el precio. Así que hubo castigo. Lo aceptó Él. Cuando tú quieres redimir a tus hijos, cuando tú tienes un hijo, tú no puedes ser ni muy complaciente ni muy punitivo, pero tienes que ser ¿qué? Redentivo. En otras palabras, cuando comete un error, paga el precio, pagas parte del precio, yo pago la otra parte y lo arreglamos si tú te corriges. ¿Me explico? El padre y la madre que es redentiva tiene más posibilidades de llevar a sus hijos a un mejor lugar que aquel que es solo complaciente o aquel que es solo punitivo. Un padre redentivo es el hijo pródigo, el padre del hijo pródigo, que fue capaz de redimirlo a su estado normal sin justificar lo que hizo. No salió a buscarlo. Él no salió a buscarlo. Él dijo, él tiene que aprender. Cuando él vuelva en sí, aquí va a regresar. Y cuando regrese, yo lo voy a redimir y lo voy a devolver a su estado original. Pero va a tener que pasar. Hay veces que nuestros hijos toman decisiones que uno con dolor en el alma tiene que verlos desde lejos, y por más que tú tengas el sentido de mamá y de papá de querer ir a buscarlos, tienes que dejarlos que pasen por la experiencia. Y cuando llegan, no pueden ver el papá o la mamá complaciente ni punitiva. Tiene que ver el redentivo, el que redime, el que hace el balance entre te quiero complacer, no por ti. Oiga bien, porque los hijos tienen que saber que nosotros no los complacemos por ellos. Los complacemos por nosotros. Porque yo quiero mi felicidad y mi felicidad es verlos felices. Así que al fin y al cabo yo lo hago por mí, no por ellos. Lo hago por mí. Pero también tengo que enseñarte las consecuencias de tus acciones. Y si uno no entiende eso, nuestra oración no tiene poder. Nuestra oración no tiene poder. ¿Cómo nosotros trabajamos entonces con el concepto de la redención? ¿Y qué tiene que ver esto con los versos que vimos al principio? Pues es la transformación. Cuando usted mira todos los versos anteriores, lo que vemos es la transformación del creyente, de una persona. Es una persona que teme a Dios. Una persona que es temerosa de Dios, pero es una persona que permanece en Él. Y eso solo puede ocurrir cuando tú tienes conciencia de redención en tu vida. Cuando nosotros miramos el proceso de redención,
Lo podemos ver en varias etapas. Y voy a ir con esto más rapidito. Número 1, Dios redime al hombre como una provisión divina para todo ser humano. En Jesús, el pecado del hombre universal fue pagado, y el que conoce tiene acceso a esa revelación y a esa bendición. Cuando Jesús muere por nosotros en la cruz del Calvario, Él hace provisión para toda la humanidad. Así que todo el que llega al conocimiento de ese milagro y entiende lo que eso implica, tiene acceso a esa revelación. Pero entonces está la segunda etapa, o el segundo nivel, que es la redención individual, que es la que te estoy hablando, a través de la revelación del Espíritu Santo. Es la revelación individual a través de la relación con el Espíritu Santo. Es cuando tú, como tal, dentro de ti, entiendes la obra que Él hizo por ti en la cruz. Lo cual te lleva al tercer nivel de redención, que es el nivel de redención de todo tu ser, y lo último que será redimido es tu cuerpo. La redención se ve en 3 niveles. Ya bien. La universal, y esto es un término para explicarlo aquí, por favor, no me juzgue con otras doctrinas o con otras iglesias, ¿verdad? Esto es simplemente en nuestro contexto de lo que estoy hablando. O es que hay que tener tanto cuidado en estos tiempos con las palabras que uno dice, que a alguien uno ofende y a alguien, ¿verdad? Digo universal, entonces ya sé que, mira, tú ves, él cree en la iglesia universal y todo eso, entonces todo es, no tengo, es que por eso hago la aclaración. Cuando yo digo universal me refiero a toda la humanidad, a provisión para el mundo entero, global, para, ¿verdad? Lo que pasa es que global es como de tierra nada más, de la tierra, no del universo, pero la verdad es que es cuando Jesús muere por el pecado original, por todo hombre, por toda mujer, para que todo el mundo tenga acceso algún día, para que todo el mundo pueda tener acceso a esa redención. De ahí está la redención individual, la tuya. Un día tú entendiste eso que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. Un día tú comprendiste eso que Él hizo. Un día el Espíritu Santo comenzó a obrar en tu vida. Y ahora tú comienzas a entender quién tú eras, dónde tú estabas, lo separado que estabas de Él, y tu vida en tu interior comienza a cambiar. Pero esa redención del corazón tiene que eventualmente pasar a la redención de todo tu ser. Y cuando digo redención de todo tu ser, me refiero a la renovación de tus pensamientos, a la conexión de tu pensamiento con el Espíritu de Dios, y eventualmente a la redención de tu cuerpo. Lamentablemente te digo que en esta tierra tú y yo no vamos a redimir nuestro cuerpo totalmente. La batalla más grande que tú vas a tener en esta tierra toda tu vida es con tu mente y con tu cuerpo. Un día cuando nos vayamos con el Señor, cuando estemos delante de la presencia del Señor, Él nos dará un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, y se completará la redención de nuestros cuerpos. Pero aquí en la tierra, cada día yo tengo que redimir un poquito más mi mente, un poquito más mi cuerpo, un poquito más mis actitudes. Cada día yo tengo que redimir un poquito más de mí y accesar a eso que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Para qué, pastor? Para que mi oración tenga poder. Es la única manera, y la única manera en que tú te redimes y tu oración tiene poder es bien sencillo. Si permaneces en Él y tus palabras permanecen en vosotros, puedes pedir lo que Él quieras y os será hecho. Si permaneces con Él, si tienes temor de Dios, si conoces la voluntad de Dios, si conoces lo eterno, si te das cuenta que la vida es más que el simplemente hoy, que la vida es más que un día, sino que es toda una eternidad, que hay mucho más tiempo. Desde ese lugar tu oración siempre tendrá poder. Yo le pido a Dios hoy, te iba a dar un punto más, pero ahí lo vamos a dejar. Yo le pido a Dios en el día de hoy que cuando tú salgas de aquí, tú vayas a tu casa y empieces a orar más que nunca para que realmente el Espíritu Santo hable a tu corazón y tú puedas entender lo que es el poder de la redención. El día que tú te das cuenta de lo que Dios te ha librado,
el día que tú lo realizas, el día que tú lo entiendes, el día que tú entiendes la separación que había entre tú y Dios, el día en que tú entiendes el estado en el que tú estabas, la condición en la que te encontrabas, que aún pensando que tú eras bueno, no llegabas ni a un grado de lo necesario para tener una relación con Él, que es simplemente su misericordia, su gracia, su favor, que te perdonó. Desde ese lugar tus oraciones tendrán poder, porque el día que tú entiendes eso, tu conciencia cambia. Desde ese día tú no ves a Dios como el complaciente, tú no ves a Dios como el que castiga, tú ves a Dios como el que te redimió. Tú ves a Dios como aquel que cuando cometes un error puedes ir donde Él y Él te va a restaurar y Él te va a levantar, Él te va a recibir. Puedes ver que las cosas que están mal hoy, Él las puede cambiar, Él las puede renovar, Él las puede transformar. Ahora sí, tú sabes cuál es la voluntad de Dios, te das cuenta cuál es el propósito de Dios, te das cuenta cuál es el poder de Dios, para qué está ahí, te das cuenta qué es lo que Dios quiere hacer. Entonces entiendes realmente desde qué posición verdaderamente orar y tu vida cambia para siempre. Cuando uno entiende eso en su vida, la oración de uno cambia para siempre. Uno se alegra cuando Dios le complace y también se alegra cuando le corrigen. Y cuando las cosas me van mal, creo que Él las puede cambiar. Yo le pido a Dios hoy que cuando tú salgas de aquí, tu vida de oración tome una nueva dimensión. Y lo tomes desde este nivel, que puedas entender lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. Tú allí en tu casa también. Le pido a Dios que hayas oído bastante de lo que he compartido en el día de hoy. Que entiendas que no es tan solo fe o decir que tengo fe lo que hace que tu oración se escuche. Es la actitud del corazón, del reconocimiento, de entender, de celebrar al Señor. Es bien interesante que cuando nosotros vamos a la Biblia, a los evangelios, es curioso que en el libro de Lucas, a los únicos que Jesús le dijo que eran salvos fue a samaritanos. Es curioso que en muchos lugares de Jerusalén no pudo hacer milagro. Y es bien interesante porque Él viene a salvar primero a los hijos de Israel, pero en Lucas a los únicos que Él le puede decir, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado, fueron samaritanos. Usted dice, pero si vino a buscar aquellos, ¿cómo estos otros son los que reciben? ¿Cómo esta gente recibía los milagros no siendo gente del pacto? Bueno, Él es el Dios redentor, Él es el que redime, primero. Pero número dos, ¿dónde se encontraba ese poder de redención? En la actitud del corazón de cada una de esa gente. ¿A qué usted se refiere, pastor? La mujer sirofenicia. El Señor le dijo, no es digno darle el pan de los hijos a los perrillos. ¿Y cuál fue la contestación de ella? ¿Qué? Que aún, sí, pero esa no es la contestación completa. No, hay una palabra que falta ahí. Le dice, Señor, aún. Ningún judío lo llamó Señor, pero una samaritana le llama Señor. Pecadora, pero temerosa. Pecadora, pero respetuosa. Pecadora, y no se ofendió por lo que Él le dijo. Pecadora, y entendió, es verdad, no me lo merezco. Yo te entiendo, pero aún los perrillos comen de la migaja de la mesa que caen de su Señor. Le llama Señor. Ponte a pensar, analiza conmigo. ¿Qué pasó con los 10 leprosos? Los 10 fueron sanados,
pero solo uno recibió la restauración completa. El que volvió, que era samaritano. ¿Qué hizo? Tan pronto regresó, se tiró a los pies de Cristo. Ese hombre no llegó al donde el sacerdote, para que entienda la historia completa. En aquel tiempo era el sacerdote quien declaraba que alguien era limpio y podía volver a la sociedad. Así que Jesús los sana y los manda a que el que tenía autoridad terrenal de declararlos limpios, los declarara limpio para que ellos pudieran volver. Cuando los 10 van caminando, uno dice, espérate, yo soy samaritano. Ese que está allá, que me tiene que declarar limpio, nunca me va a declarar limpio porque yo soy samaritano. ¿Qué hago yo buscando la aprobación de alguien que nunca me va a aprobar? Déjame ir delante de aquel que me sanó para que él mismo me apruebe. Y se tira a los pies del Señor Jesús. ¿Qué recibe ahí? Con esto termino. ¿Qué él recibe ahí? Recibe no tan solo la sanidad, sino que recibe la salvación. Recibe la restauración de todas las cosas. Mi oración es que en esta noche, cuando tú salgas de aquí, tú puedas caminar en un nivel de poder y autoridad superior al que otra gente tiene. Y que cuando veas el mundo, no lo veas al Dios que complace o al Dios que condena. Mira al Dios que redime. Mira al Dios que restaura. Mira al Dios que sí, hay consecuencias que pagar y sí quiere lo mejor para ti, pero todo desde el plan eterno de la redención. Dale un aplauso, Señor, ponte de pie. Te bendigo, póngase de pie, vamos a orar. Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del pastor Otoniel Font.